El año 2023 será recordado por los fenómenos climáticos extremos, desde inundaciones hasta huracanes, sequías e incendios forestales que acabaron con millones de hectáreas de bosques, así como por ser el más cálido desde que se tiene registro. El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, advirtió a finales de julio que la era del calentamiento global había terminado. Ahora dijo, es el momento de la ebullición global. Y vamos a conversar sobre este tema con Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Margarita, feliz año y bienvenida al programa. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Feliz año igualmente para ti y toda tu audiencia. Bueno, ¿qué podemos esperar en este 2024? Que sigan aumentando las temperaturas, que volvamos a vivir en diferentes partes del mundo violentos huracanes, en otros lugares sequías. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues sí, mira, como ya lo mencionaste, desde hace varios años los científicos del clima lo que advirtieron es que, bueno, el fenómeno del calentamiento global, del cambio climático, era un hecho ya irrefrenable, no se podía negar que el hombre es el que está ocasionando, bueno, los seres humanos somos quienes estamos ocasionando este cambio y que lo que no se podía determinar era digamos, la intensidad o la frecuencia con la que iban a ocurrir, pero que sin duda alguna esto iba a incrementar. Y bueno, pues lo vimos, como acabas de mencionar, con el huracán Otis en Acapulco. Eso fue una muestra muy evidente de que, pues en unas cuantas horas, un huracán o lo que era una tormenta tropical pasó a huracán 5. Entonces, y no nos tomó a todos desprevenidos. Realmente, hasta los científicos señalaron que esto era una situación que no se había presentado o que es muy poco frecuente, lo cual nos habla de que este tipo de situaciones van a seguirse presentando en el 2024, vamos a tener mayor cantidad de tormentas tropicales, quizás huracanes, sequías, incendios, es decir, y no sabemos ni cuántos ni en qué magnitud. Entonces, y sin duda alguna va creciendo la problemática porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, acaba de concluir la cumbre de cambio climático ahora en Dubái, pues no se ha logrado frenar el avance y se ve complicado que podamos frenar, ¿no? En el 1 para no rebasar el 1.5 de temperatura. Entonces, pues sí, el panorama no es muy alentador en ese sentido. Ya que pues todos estos fenómenos pues no han generado la preocupación internacional suficiente, al menos a nivel de gobiernos, ¿cuáles serían cuál sería el tipo de incentivo que tendría que existir, Margarita, para que en reuniones, en encuentros como el de la COP que acaba de pasar, pues se tomen acciones que realmente logren frenar el aumento de la temperatura global? Pues mira, yo diría que la COP finalmente, como te digo, si bien no se alcanzaron todos los logros que se hubieran querido, algo importante que se logró es que no se había tenido, fíjate, en 28 años no se había logrado que los textos oficiales de negociación mencionaran las palabras combustibles fósiles. Por primera vez lo incluyen y por primera vez se habla de una eliminación gradual. Digamos que las negociaciones estaban entre las personas que querían o los países que querían que se pusiera eliminación de los combustibles fósiles, pero pues como sabemos los intereses económicos, sobre todo de países petroleros que estuvieron presionando durísimo, pues no lo lograron. Sin embargo, al hablar de estos incentivos que mencionas, tenemos toda la presión de sociedad civil, la presión de la comunidad científica, la presión de los países que están siendo más vulnerables al cambio climático y que están ejerciendo esta contrapeso, y se logró que por lo menos se incluyera este tema de eliminación gradual y se incluyera una meta para que los países tripliquen sus energías, la inversión en energías renovables al 2030. Entonces, digamos que sí hay algunas contrapesos que están logrando, ¿no? Entonces, los incentivos, yo diría, pues es la realidad que estamos viviendo a nivel global y también desde el punto de vista económico, pues que se están generando inversiones interesantes en energías renovables, todo lo que tiene que ver con solar, eólico, bueno, hidroeléctricas que no son muy, podríamos cuestionar, ¿no? Qué tan sustentables son, pero al fin alejarnos de los combustibles fósiles del petróleo como fuente principal. Entonces, pues yo creo que por ahí podría ser uno de los incentivos, como siempre, ¿no? El incentivo económico, pues es lo que más va jalando Ujú. la carreta.
Claro. Y ahora estamos viendo fenómenos adicionales que está provocando este aumento global de temperaturas como el de la migración. Sí, tenemos el tema de desplazados climáticos. En México Sí. tenemos, por ejemplo, el caso de la comunidad del Bosque en Tabasco. Es el primer caso que se está incluso litigando la organización Nuestro Futuro, porque es una comunidad que está siendo devorada por el mar. Entonces, literalmente ellos ya no tienen a dónde moverse. Y mira, esto que es importante hablarlo, porque el presidente dijo en una mañanera que se ordenaba que estas personas fueran inmediatamente movidas a otro lugar y que se les dieran sus casas. Y es la fecha en la que esto no ha ocurrido. Entonces, lo que vemos es que en México, en cuanto a reto, para el 2024 tenemos la institucionalización de las políticas, ¿no? Que encaminadas a no solo mitigar, sino adaptarnos al cambio climático. No es solo un tema de que lo digamos por decreto o que lo anunciemos en mañaneras. Necesitamos los instrumentos. México no tiene una política nacional de adaptación. Los recursos que se están destinando o que se deberían destinar para mitigación del cambio climático y adaptación, que son los del anexo 16 del presupuesto de egresos, se fueron en casi el 50% al Tren Maya, a Sembrando Vida, incluso fíjate, se fueron a transportar gasoductos, ¿no? Para construir gasoductos para transportar gas fósil. Entonces, Ujú. otro reto que tenemos en México es crear esta infraestructura, esta institucionalización para de verdad tener recursos humanos y materiales para enfrentar el cambio climático. Y además se ha falseado la información respecto al cumplimiento de México de la transformación energética hacia combustibles limpios. Sí, porque el tema es que están metiendo el gas, que en México le El llaman ciclo gas combinado. natural. Sí, Sí. exactamente, gas natural para que suene como que es muy amigable con el medio ambiente, como que es ecológico, pero el gas natural es gas fósil, viene del petróleo, contamina, genera emisiones, genera metano, genera CO2 y no es ni sustentable ni ayuda a frenar la crisis climática. Entonces, en las cifras que nos están presentando el gobierno para mostrar que va a alcanzar sus compromisos ante la comunidad internacional, está metiendo proyectos de gas fósil y eso pues Ujú. no es acertado, no es correcto ni realmente nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, ni las planteadas a nivel internacional, ni lo que nos comprometimos en las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Margarita, por otro lado, ¿qué otros fenómenos ves tú a nivel nacional que pudieran reflejar lo que está provocando el calentamiento global? Ya me mencionabas el caso del bosque, pero ¿qué otros fenómenos habría que tomar en cuenta? Y preguntarte adicionalmente por la reconstrucción, por ejemplo, de Acapulco. ¿Tendría que ser una reconstrucción que tome en cuenta y quizá por ley que deba tomar en cuenta la posibilidad de que se repita un huracán de estas dimensiones? Sí, sin duda. Pues mira, México tuvo uno de los problemas de sequía más graves también el año pasado, también la cantidad de incendios que ocurrieron. Entonces, no solamente son estas tormentas o estos huracanes, sino también estos otros fenómenos, ¿no? Sequías extremas, o sea, todos los fenómenos meteorológicos llevados a grados extremos. México es uno de los Ujú. países más vulnerables al cambio climático por su posición geográfica. Entonces, como decía yo, el presupuesto, o sea, México tiene en su presupuesto de egresos un anexo que se llama Presupuesto para Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Y ahí esa cantidad de dinero debería de estarse utilizando para justamente esto, ¿no? Por ejemplo, construcciones resilientes o enfocadas a, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sistemas para los vidrios, para la construcción, para prevenir huracanes o para enfrentar, resistir huracanes de esa magnitud, ¿no? Cierto tipo de actividades de las carreteras, las casas, a qué distancia ahora tendrían que estar, dado que el mar pues está avanzando. O sea, tendríamos que tener toda una política institucional que cruzara, ¿no? Por ejemplo, a la Secretaría de Economía, a los que están orientados a construir las casas, a los gobiernos estatales, federales, y estarnos tomando esto
mucho más en serio, porque no es como que, híjole, no lo vimos venir y pues sí, es cierto, es decir, los fenómenos no se pueden predecir, pero lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de la posición tan vulnerable en la que estamos y Ujú. entonces empezar a construir, empezarnos a adaptar, empezarnos a tomar medidas de manera de los tres niveles de gobierno que empiecen a darnos cuenta que esta es una realidad y que México tiene que estar mucho mejor preparado para lo que viene en términos de cambio climático. Este presupuesto que mencionas y que dices que parte de él se desvió para propósitos que no tienen nada que ver con la adecuación a los efectos del cambio climático, ¿de qué monto estamos hablando? Pues mira, en el anexo 16 vienen 234 mil millones de pesos. Entonces no es cosa menor, es una cantidad fuerte y de la cual el 53% Ujú. está destinado a la defensa nacional, de lo cual 6 mil millones de pesos son para el Tren Maya y el 15% de estos 234 mil, o sea, fíjate, quien más está recibiendo es la Comisión Federal de Electricidad, que son casi 37 mil millones de pesos y son para el transporte de gas fósil, es decir, para construir Ujú. gasoductos que ni siquiera en muchos casos pues es gas que se va a utilizar aquí, ¿no? Sino también es parte como de este proyecto con Estados Unidos. Entonces, pues realmente no tiene nada que ver lo que estamos haciendo con este dinero que, como te digo, se debería de estar destinando a apoyar comunidades en situación vulnerable, a mejorar, ¿no? Las casas que están más expuestas, pues ver cómo se les puede fortalecer los sistemas de construcción, los cimientos, en fin, cualquier cantidad de cosas que se tendrían que estar usando. Por ejemplo, en temas de mitigación, tenemos un grave problema de fugas de metano. Cuando se quema todo para el gas fósil justamente, se generan fugas de metano que no solamente tienen impacto en cambio climático, sino también graves afectaciones a la salud, vías respiratorias, incluso están vinculadas con enfermedades congénitas y podríamos destinar este dinero a cosas tan sencillas como, por ejemplo, cerrar válvulas, tener un tipo Ujú. mejor de tecnología para evitar que estos mecheros estén emitiendo el gas o fugándose el gas y no solamente desde el punto de vista de salud, sino también para aprovecharlo. O sea, si tú cierras o evitas estas fugas, este gas lo puedes utilizar en otro tipo de cosas. Entonces, este dinero pues se debería de estar destinando a eso y no pues a Sembrando Vida, que es un proyecto que no tiene nada que ver con cambio climático, o para el Tren Maya, que tampoco lo es, ¿no? Oye, ¿y legalmente no hay ningún recurso que pueda ser utilizado para, digamos, inconformarse por el desvío de estos recursos? Pues fíjate que nosotros estuvimos presionando, nosotros con otras organizaciones, en la Cámara de Diputados antes de que se aprobara el presupuesto. Tuvimos muy buena recepción de la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, que pues incluso organizó un foro al que invitó al presidente de la Comisión de Hacienda. Se evidenció todo esto, se dijo a dónde se estaba destinando el dinero, se les explicó la necesidad de utilizarlo para lo que debía hacer, pero pues ya sabes que la mayoría, digamos, la planadora Sí, pasó justo. por encima y entonces, Ujú. pues se ignoró absolutamente todo esto que se les entregó, todo esto, ¿no? Entonces, se pueden analizar algunas vías legales, ¿no? También, sí, como mencionas, a lo mejor amparos o ver, ¿no? De qué manera a través de la Ujú. vía legal se podría presionar o demostrar que el gobierno de México está incumpliendo. Podría ser a través de vincular a los compromisos que obligan a México a cumplir con sus metas de mitigación de emisiones, ¿no? Que ante la comunidad internacional. Y si tú como país estás incumpliendo estas metas, pues entonces eso Ujú. sí se podría establecer un litigio climático en ese sentido, ¿no? Pues Margarita, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos para hablar de un tema tan importante. Muy amable y te deseo feliz año. Igualmente que tengan muy feliz año y a sus órdenes. Buen día. Gracias, gracias Margarita Campusanos, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA.